Ya, claro. ¿Me confirmas si se ve, please? Una reacción normal. Ya, gracias. Entonces, vamos a iniciar. La semana pasada nos quedamos con un tema sobrante, que sería este, de las enfermedades virales de la piel. Comenzaremos con lo que es herpes simple y herpes zóster. Ahora, voy a ponerlo en grandecito. Vamos a hacerlo grande. Ya, perfecto. Entonces, vamos a conocer al primero lo que es la herpes simple. Sabemos que esta es una enfermedad viral que primero va a contagiarse por este virus, ¿no? Tenemos el virus de herpes simple tipo 1, que usualmente es mediante el contacto directo con la saliva, es el más frecuente entre ambos. Y luego también tenemos el virus de herpes simple tipo 2, que este se da más que nada por el contacto sexual, ITS también se relaciona a veces. Entonces, ¿dónde lo encontraríamos? En el área genital. La transmisión principal es por ello, por el primer contacto que se tiene. Quiero hacerle un poquito de zoom. Dice, un primer contacto directo o una solución de continuidad con secreciones. ¿A qué nos referimos? El primer contacto sería entre mucosas o también se puede dar mediante la solución de continuidad que nosotros lo conocemos como heridas. Puede ser una fisura, puede ser una herida en general que va a tener contacto con las secreciones de algún portador sintomático. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Entre ese contacto directo por mucosas o mediante una lesión va a entrar el virus. Entra el virus y aquí es donde se da la replicación. Aquí entra, se combina con la membrana, se sintetiza, hace su síntesis proteica y va a ir, ¿no? Se da su replicación. En donde aquí se va a ir acumulando en lo que son los ganglios sensitivos y ahí se va a quedar en un periodo de latencia que lo conocemos nosotros. Usualmente viene por estos nervios axonales, eh, axonales, y aquí se queda en su periodo de latencia. ¿Y por qué se da su reactivación? Usualmente este periodo se quedaría ahí de forma prolongada, dependiendo si hay algún agente que promueve esa reactivación, como que medios estresores, una inmunosupresión, ¿no? Más que nada, la inmunosupresión. Alguna infección que hace que nuestras defensas bajen y esta actividad brote, se reactive y hace la lesión principal. Entonces, en la clínica es muy característica. Primero vamos a ver estas lesiones. Estas lesiones tipo vesículas agrupadas, así como racimo de huesos. Cuando tú ves estas lesiones así en circulito, bastantes, eso ya es un claro ejemplo de lo que sería herpes simple. Y así la vas a ver, literalmente. Lo puedes ver en oncología, porque son pacientes inmunodeprimidos, también lo vas a ver en infectología mucho. Y también lo podemos ver en dermatología. El la caracterización podrómica de esta enfermedad de herpes simple, primero es la presentación con adenopatías que van a ser dolorosas. También puede haber malestar general, fiebre y un dolor localizado en la zona y la sensación de, ¿qué más? ¿No? Urente. Luego, el periodo de incubación para que broten estas vesículas luego de la infección primaria es de 3 a 7 días aproximadamente. Luego, vamos a ver que la caracterización va a ser un poco variada en ambos, ¿no? En el virus herpes simple tipo 1 vamos a asimilarlo con lo que son las gingivoestomatitis infantiles. Esto, como dice ahí su nombre, es más característico de lo que son niños. O también lo podemos ver como una faringoamigdalitis o que es esta segunda imagen. Se ve como una mononucleosis, ¿no? Pero no es una mononucleosis, sino es como una. Por eso su nombre, mononucleosis-like, como. La gingivoestomatitis también la podemos encontrar en lo que son las mucosas. Este tipo de virus, el tipo 1, va a ser del 20 a 40% reincidente, recurrente, va a volver a brotar en algún momento. Y el virus del herpes simple tipo 2, usualmente, como ya lo estamos diciendo, contacto por justamente contacto sexual
vamos a tener aquí que estas van a ser las lesiones en zona genital. La lesión primaria va a ser una lesión de tipo extensa, pueden haber adenopatías más que nada inguinales por la zona, también puede haber fiebre, ¿no? Las recurrencias son menores que en el tipo 1, pero el dolor también va a estar ahí. Va a ser variable, algunos van a tener bastante sensación de dolor y otros no tanto. Y usualmente suele ser la más frecuente también, el tipo de lesión. Entonces, con las manifestaciones clínicas, vas a tener aquí dos principales. El panadizo herpético, esto, cuando mencionan panadizo, tú primero tienes que pensar en dedos. Es lo que lo caracteriza más que nada. Que se presenta en lo que son los dedos. Estas se van a caracterizar por ser vesículas, es la lesión elemental del herpes simple, vesículas, en lo que sería sobre de las placas eritematosas. Aquí, como que se ve. Bueno, está medio desenfocado, pero vesícula sobre placas eritematosas. Aquí, como puedes ver, puede haber dolor, puede haber inflamación, ¿no? Por la zona. Otro, lesiones en inmunosuprimidos, que son nuestro grupo justamente más frecuente que pueden encontrar de tipo 2 y también de tipo 1, ¿no? En general, herpes simple. Este tipo de lesiones suelen ser las más agresivas en estos pacientes porque como su sistema no está del todo bien, va a proliferar más rápido lo que es el virus. Entonces, aquí lo vamos a encontrar en esos pacientes como úlceras ya crónicas, van a ser grandes, van a ser de forma expansiva. Vamos a encontrar estas pápulas o placas que ya van a estar erosionadas, ¿no? Va a ir continuando la enfermedad. El diagnóstico de la herpes simple va a ser mediante la tinción de Tansk o también usualmente se usa mucho lo que es el Westerblot, ya tú sabes, tiene el 99% de especificidad y sensibilidad. También se puede usar lo que es la serología, dependiendo para que tú estratifiques lo que es el tipo, si es tipo 1, tipo 2, pero también lo puedes hacer clínicamente, ¿no? Mediante qué zona está afectando. La anatomía patológica. En lo que puedes ver ahí en estas lesiones, vas a ver que van a ser vesículas intraepidérmicas, o sea, van a estar en la epidermis ya, van a mediarse por esponjiosis también, y va a tener un infiltrado tanto de linfocitos, o sea, vas a encontrar en la misma lesión linfocitos, neutrófilos o eosinófilos en la dermis, porque va a estar queriendo el propio sistema atacar a lo que es el virus, pero como ya lo sabes, tal vez en los inmunosuprimidos no va a poder, ¿no? El tratamiento, muy común también, esto lo vas a ver mucho, así que no se te olvide el aciclovir. El aciclovir en herpes simple es de 200 miligramos 5 veces al día por 5 días. Si no hay aciclovir, se puede optar por lo que es el valaciclovir, que sería de 500 miligramos 2 veces por día por 5 días. Eso los días no varía mucho, si ves. Lo que varía es un poco las concentraciones. Igual tener presente que si estás ante una lesión así, y no solamente encuentras las vesículas características, sino también las encuentras con un poco de secreciones superativas, tienes que recetar lo que son los antibióticos para evitar una sobreinfección. Entonces, continuando. Vamos a conocer ahora lo que es la herpes tipo zóster. La herpes zóster relacionable con el número 3. Como la Z tiene un tipo de número 3, puede ser por ahí. Herpes simple tipo 1 y tipo 2, herpes zóster tipo 3. Tipo 3 también conocida como el que media la primera infección de lo que es la varicela. Entonces, la herpes zóster va a ser más que nada la reactivación del virus de esta varicela, que estuvo latente y se había quedado en los ganglios sensitivos, va a hacer que se reactive este virus. La transmisión usualmente va a ser mediante vías aéreas en un 90%, o sea, secreciones líquidas, ¿no? O también puede darse por contacto del líquido de estas vesículas de un paciente, ¿no? Que ya está infectado con sus vesículas, se rascó y queda líquido y tú entras en contacto. Usualmente, como ves aquí, si son vías aéreas y son lesiones así, usualmente lo vamos a ver en lo que son los niños, ¿no? Esta lesión también es muy frecuente en niños. ¿Pero en qué tipos de niños? En niños no vacunados contra justamente el virus de la varicela o sin inmunidad a la varicela. ¿A qué nos referimos con esto? Que no ha tenido en algún momento en su vida varicela antes, ¿no? Y se ha relacionado con un niño que actualmente está con
Varicela se puede contagiar porque no ha tenido esa inmunidad. Luego, el riesgo también va a aumentar con la edad porque no solo le pasa a niños, sino también a personas mayores, mayores de 50 años usualmente, y a inmunodeprimidos. Eso sí, siempre. Virus de herpes suele darse a personas que tienen inmunosupresión. Entonces, la clínica, la lesión elemental, como ves, también son vesículas, pero van a tener una caracterización un poco diferente porque las otras eran en racimos de uva, esta van a ser en racimos de rocío de pétalo rosa. O sea, ¿qué significa? Que se ven más que nada pústulas, se van a ver más costras, van a ser más eritematosas, usualmente también. Pero acá, si ves en el herpes simple, no son tan eritematosas, ¿no? Tienen ese color un poco rosado, por eso se le llama racimos de uvas. Ya. La sintomatología podrómica aquí va a ser el dolor. Va a haber dolor urente también antes de que aparezcan estas lesiones, estas vesículas. También se puede asociar con hormigueo, sensibilidad de la propia piel o hiperestesis, ¿no? Se puede también decir que va a sentir el paciente punzadas, este tipo de dolor punzadas de 1 a 2 días antes de la erupción, como te estaba comentando. Afecta más lo que son los dermatomas, como puedes ver aquí. Y el periodo de incubación antes de que aparezcan las lesiones después de la prima infección del contacto van a ser de 11 a 20 días. Eso también la diferencia de la herpes simple, que era de 7 a 10, esta va a ser de 11 a 20, va a ser más prolongado. La duración de estas lesiones, usualmente, si es que no se tiene, bueno, si es una persona inmunocompetente, usualmente suele durar de 7 a 19 días y suele curar en 2 semanas. Esto también depende mucho si cura o no, si tuvo tratamiento, si es una persona inmunocompetente o inmunosuprimida, también depende mucho de eso. Complicaciones. La más común y lo que vamos a verlo en muchas otras clases es la neuralgia posherpética. Otras afecciones también puedes encontrar como el síndrome de Ramsay-Hood, que es más que nada afección facial porque va a estar afectando el trigémino, entonces va a afectar lo que es tanto el lado facial como el oído. Luego tenemos la parálisis motora, también aquí afecta lo que es el facial, toda la fascia. Neumonitis herpética también lo puedes encontrar y hepatitis herpética, todo causado por este virus. Entonces, las manifestaciones. Tenemos aquí al tipo bulosa. Esto se da más que nada en lo que son los miembros superiores. Se van a caracterizar por tener estas grandes ampollas. Va a estar tensas sobre esta placa eritematosa. Todo rojito y aquí ampollas. Por eso se le llama como bulosa. Luego tenemos el virus de herpes zóster, verrugoso tipo crónico. Esto se da más que nada en pacientes con VIH. Van a ser estas lesiones como verrugas que van a ser persistentes, porque en estos pacientes lamentablemente no puede haber llegar a la cura total, ¿no? De estas lesiones, más que nada. A ver, vamos a ver un poco aquí lo que es. Perdón. Ya. Te quería hablar un poco más sobre lo que es la neuralgia postherpética. Ya, perdón, que me pregunta que la red. Creo que no voy a prender un poco la cámara. Ya, ya.
Entonces, con la neuralgia posherpética. Esta más que nada va a ser una complicación frecuente en lo que es la herpes zóster. Va a poder surgir, o bueno, también se le conoce como lo que es la culebrilla. Va a tener un dolor persistente, por eso la, que es la neuralgia. Más que nada en la zona donde está, ¿no? Donde apareció la lesión, la erupción. Pero eso se va a presentar después de que ya haya desaparecido, ya se hubiera curado. Por eso es post también herpética, así se le conoce. Entonces, en la neuralgia posherpética va a ser dolor persistente, es una complicación y usualmente puede durar semanas o hasta incluso años después de la resolución de lo que es la herpes. Y se caracteriza también porque el dolor va a ser de tipo urente, punzante, o sea, y constante, ¿no? O sea, las mismas características como si estuviera con la enfermedad, con las lesiones de la herpes zóster. Eso es más que nada con la neuralgia herpética. Entonces, va a ir acá. Con el tratamiento. Si ves el tratamiento, sigue siendo un poco similar a lo que es la herpes simple, pero va a cambiar en lo que es los gramos. En la herpes simple, el aciclovir está a 200. Aquí va a estar a 800 miligramos 5 veces por día y durante 7 días. En la herpes simple está en 5 días. El valaciclovir igual también va a estar en 500 miligramos por 7 días, ¿no? Y 2 tabletas cada 3 veces al día. Ahí. Para la neuralgia posherpética, como estamos hablando de dolor, más que nada, es los aliviantes, ¿no? Gabapentina, pregabalina, carbamazepina de primera línea. Si no, nos podemos recurrir a lo que son los tricíclicos, como sería la amitriptilina, duloxetina, ¿no? Igual, si hay alguna sobreinfección bacteriana, si tú encuentras ahí la lesión con secreciones purulentas, o también para evitar un antibiótico, siempre. La prevención, como ya estamos hablando de lo que era en estos niños afectados sin vacunas, la prevención entonces, ¿qué sería? Vacunas principalmente. Vacunas, no solo a los niños, sino también a las personas mayores de 50 años, que también pueden llegar a tener esta enfermedad, por la inmunosenescencia también, para evitar justamente complicaciones, ¿no? Más que nada la neuralgia herpética u otras. Y la segunda tipo de prevención sería la profilaxis de tipo pasiva, con lo que era la inmunoglobulina para la varicela zóster. Más que nada cuando sabes o, bueno, has tenido contacto con alguien que tiene justamente este virus, ¿no? De herpes zóster. Y ya, eso sería con referente a lo que es herpes simple y herpes zóster. ¿Alguna pregunta hasta aquí, Clau? ¿O todo claro? Una reacción si todo claro. Todo claro. Ya vi. Entonces, continuando con tumores malignos. ¿Por qué lo agrupé? Porque este es básicamente los dos últimos temas que vamos a ver, que son de la semana 3. Entonces, vamos a iniciar. En tumores malignos tenemos a los que son tanto el carcinoma vasocelular como el carcinoma epidermoide. Entonces, vamos a ver uno por uno. Aquí. Entonces, primero con el carcinoma, vamos a hacer un poco más de zoom. Ay, estamos separando. Ya fue. Entonces, con el carcinoma vasocelular, o también lo vas a conocer como sus siglas CBC, cada vez que veas eso es porque estamos hablando de lo que es el carcinoma vasocelular. Entonces, este es un tipo de tumor epitelial maligno, va a ser usualmente más frecuente en lo que es justamente las reincidencia o la invasión de las células progenitoras, basales, epidermoides o del mismo bulbo, ¿no? Entonces, ¿y a qué se debe este tipo de tumor? Va a ser mediante por la exposición crónica de los rayos UV. Aquí también vas a encontrar lo que son las mutaciones de tanto el PITch1 o del P53, que lo vas a encontrar mucho en lo que son cánceres, en muchos tipos de cánceres, o el SMO. Usualmente se dice que es de crecimiento lento,
y que tiene metástasis extremadamente raras, pero también va a causar lo que son destrucciones locales. Eso también es muy importante. Luego, en epidemiología vamos a ver que va a tener una incidencia mayor con la edad, ¿no? Eso ya lo conocemos mientras la edad es un factor para todos tipos de cánceres, especialmente a partir de los 55 años. También se ve que es notable en lo que es una raza blanca, más que nada en los fototipos 1, 2 y 3. Ya lo vamos a hablar más adelante para que ahí lo tengas bien claro esa parte, pero es en personas con raza blanca, ¿no? Y las zonas donde predominantemente vamos a encontrar este carcinoma es en tanto la cara y el cuello en un 70% aproximadamente. Entonces, vamos a clasificarlo por tipo de zonas, porque eso también conlleva lo que es su pronóstico, un poco también la clasificación más que nada, ¿no? Entonces, la clasificación según el riesgo. Vamos a tener aquí lo que es la zona H. La zona H va a ser la región centrofacial, periorbitaria, aquí como ves, también la zona temporal, la zona pre y retroauricular. Esas son las zonas H. Estas son zonas de alto riesgo para poder tú desarrollar lo que son los carcinomas vasocelulares. La zona M son las zonas como por ejemplo el cuero cabelludo, la zona frontal, perdón, la mejilla y hasta el cuello. Y la zona L de low, de baja riesgo a carcinoma vasocelular serían lo que es el tronco y las extremidades, ¿no? De abajo ya. Entonces, los factores de riesgo también, aparte para desarrollar, aparte de ser tener una raza blanca, o sea, fototipo tipo 1, tipo 2 o tipo 3, la edad avanzada mayor a partir de los 55 años. También puede ser haber tenido una fototerapia con lo que es el PUA o inmunosupresión, también puede ser. O también puede ser mediante los agentes fotosensibilizantes, por ejemplo, algunos fármacos como tetraciclinas, diuréticos, tiacídicos, furosemidas, ¿no? También pueden ser algunos fotosensibilizantes. Entonces, la lesión. La lesión característica de lo que es el carcinoma vasocelular es una lesión friable, o sea que usualmente no se ulcera. Eso significa friable, que no se ulcera. Esta lesión, si bien no se ulcera, no se cicatriza, va a ser de tipo translúcida, va a poderse algunas veces ver lo que son las telangiectasias, va a tener un borde enrollado micronodular también aquí. En histología lo que podemos ver son los nidos de células basaloides, también se puede ver lo que es la paliza en la periferia y los espacios con retracción estromal. ¿Qué nos referimos a esto? Aquí, a ver, vamos a hacerlo zoom para que se vea mejor. Aquí se ven los nidos ovoides, pueden ser grandes, de tipo azul o grises. También se van a poder ver algunas estructuras como de hojas de arce y estructuras también como de rueda de Garrett, o sea, circulares, así. Esas son las lesiones que vamos a encontrar en lo que es el carcinoma vasocelular. Luego, para las manifestaciones clínicas, aquí tenemos de tipo nodular, que es la más frecuente encontrar en los carcinomas vasocelulares, de un 80% más frecuente. Aquí las lesiones van a ser de tipo pápula o placa, y va a ser una pápula placa perlada, como si fuera una perla. Se pueden ver telangiectasias, puede también llegar a sangrar, más que nada, mediante esta costra serohemática. Como puedes ver, serohemática, ¿no? Un poco de rojito aquí. Y también se le conoce que va a tener bordes brillantes, netos. Pues los bordes es que se le da este nombre de pápula perlada, como si fuera una perla. Luego tenemos el segundo más frecuente, que sería el carcinoma vasocelular superficial en un 15% de incidencia. Este suele ser más frecuente en lo que son los hombres. Y las zonas donde lo podemos encontrar serían tronco y extremidades. Aquí se debe a lo que es una placa eritematosa descamativa. Usualmente su forma va a ser redonda u oval, perdón. Y aquí se puede ver ulceraciones, pero nada más se quedan en lo que es la superficie.
Luego tenemos esta otra manifestación que sería la morfeiforme, que es no tan frecuente, del 5 al 10% usualmente. Esta se caracteriza por ser una placa blanca indurada y va a ser un poco brillante también, por eso también se la reconoce. En las personas con fototipo tipo 1, tipo 2, no se les puede reconocer muy bien porque suele ser del mismo color, ¿no? Pero si ves alguna placa y a revisarle bien indurada y que sea un poco más brillante del tono de su piel, ya puedes ver que puede ser este tipo de lesiones, ¿no? Y tienes que dar más exámenes y ver un poquito más si tiene factores de riesgo o antecedentes, ¿no? Entonces, en este tipo de manifestación va a tener unos bordes mal definidos, como puedes ver aquí, y usualmente sí suele ser más agresiva. Y por último tenemos el carcinoma celular de tipo pigmentado. Este en general puedes encontrarlo en las tres anteriores que hemos mencionado. O sea, puede estar en característica como un nodular pigmentado, un superficial pigmentado, porque nada más lo que lo diferencia de los demás es que va a tener una coloración, ¿no? Va a estar, como su nombre dice, pigmentado. Entonces, continuando. Más manifestaciones, aquí tenemos lo que es la fibro epi- ay, fibroepitelioma de Pincus. Esa también es muy característica. No lo han preguntado mucho, pero sí es muy interesante ver. Esto se ve porque es una pápula o un nódulo, como puedes ver aquí, sésil, y va a ser rosado o eucrómica, también se le llama, ¿no? El mismo color un poco. Esta lo vamos a encontrar en la zona lumbrosacra, en ingles o en muslos también lo podemos encontrar. Usualmente también presenta algunas veces una superficie un poco verrugosa aquí por el lado. Otra manifestación es el ulfibrodens, aquí este de abajo. Se le llama también como úlcera en sacabocado. Vas a ver aquí que va a tener un fondo rojo oscuro y usualmente se localiza en lo que son la zona H, más que nada. O sea, por ejemplo, aquí está periorbitaria, ¿no? Usualmente este es lento, aunque sí es muy agresivo. Y por último tenemos a las eh, formas de morfeiforme, que suele ser, ah, no, perdón, aquí es aberrante. Usualmente estas tipo aberrante, este patrón de carcinoma vasocelular de tipo aberrante suele darse en lo que son los escrotos, la vulva, periné, pezones, axilas, y el tipo aberrante suele ser de mayor riesgo a que pase a ser un melanoma. Entonces, ya conociendo los patrones, vamos a ver cuál es su diagnóstico, cómo podemos diagnosticar estas lesiones. Principalmente, siempre en dermatología es el manejo clínico y dermatoscópico, ¿no? Con este tipo de lesiones que ya estamos viendo. O sea, en la dermatoscopía, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar estos nidos ovoides, grandes, azules o grises, estructuras como hojas de arce, y también podemos encontrar lo que son las estructuras de rueda de carreta. Eso es lo que encontraríamos. En la biopsia vamos a encontrar, bueno, la biopsia puede ser incisional, excisional, puede ser en sacabocados, poco shave, que es como un raspado a la lesión propia, ¿no? El tratamiento. Vamos a tener aquí dos tipos. Primero, el tratamiento preventivo. Es personas que han tenido factores de o tienen factores de riesgo o antecedentes, ¿no? Principalmente la fotoprotección, muy importante, fotoeducación, o sea, para qué tipo de piel sería bueno tu fotoprotector, ¿no? Ya conocemos, usualmente se menciona que es mayor de 50 FSP, ya protege a los 4 o 5 tipos de fototipos diferentes, ¿no? Es lo mínimo que deberíamos usar cada persona. También evitar cámaras obviamente bronceadoras a personas que tienen factores de riesgo. Y el autoexamen, que ya lo vamos a ver más adelante, que es el ABCD. Luego el específico, ya para cuando esté la lesión, ¿no? Va a ser mediante una extirpación completa, porque ya estamos hablando de lo que son tumores malignos. Entonces, sí, esa es su primera línea de atención, la cirugía. Y esta extirpación completa se llama cirugía de Mutz. O sea, se ve la lesión visible en la piel
y él lo que se hace es una extracción, principalmente de la primera capa, la más delgada, o sea, de la epidermis, ¿no? Se va sacando. Pero tienes que hacer una topografía de la lesión, o sea, tienes que ver el ancho de la lesión, hasta dónde va, y también la profundidad. Entonces, por eso se corta hasta la epidermis, para que tú puedas valorar qué tanta profundidad tiene la lesión. La segunda extracción es de otra capa más delgada, que como tú ves ya está llegando a lo que es la dermis, para seguir sacando y valorar lo que es la profundidad también. La extracción de... Uy, se me movió todo. La extracción de otra capa de piel y así hasta llegar con la extracción completa, de, tanto profunda como de tipo del ancho, ¿no? De la lesión. Eso sería con lo que es el carcinoma vasocelular. Y ahora, con el carcinoma de células escamosas, o también conocido como de células espinosas. Esta es una neoplasia maligna, más que nada en lo que son los queratinocitos. Aquí ya volvemos a lo que son los queratinocitos. Antes no afectaba, el vaso celular no afecta a los queratinocitos, sino afecta los el epidermis como tal. Es decir, afecta a los queratinocitos epidérmicos, por eso se le llama también epidermoide. El pronóstico de las células escamosas o espinosas del carcinoma es bueno en general. En supervivencia a los 5 años ya pasados, usualmente sobrevive más del 90% de los pacientes, si es que también se tiene un tratamiento oportuno, ¿no? El crecimiento sí es lo malo porque va a ser rápido en lo que son las mucosas y la piel expuesta más que nada crónicamente. ¿Y a qué nos referimos? La zona H, ¿no? O la cara, el cuello, extremidades, que están frecuentemente expuestas. O también se le puede llamar a las zonas de inflamación crónica. Serían la cara, las orejas, cuello cabelludo, manos y antebrazos. Factores de riesgo que podemos encontrar aparte es la edad avanzada, más que nada es predominante lo que son los hombres, haber tenido algún historial de queratosis actínica. Creo que esto ya lo has tenido con, me parece, Mariela. La queratosis actínica es uno de los tumores benignos, me parece que tiene más recidivas hasta llegar a poder ser un tumor maligno. Entonces, eso también, esto en un historial de un paciente, tú ya tienes que tener como una prevención, ¿no? Por eso la fotoprevención. ¿Qué podría ser un predictor a que llegue a ser un carcinoma de células escamosas? También se le relaciona con lo que es la inmunosupresión, tanto con el VIH como el SIDA, o también se le ve que puede deberse a una exposición, ya sea con arsénico también, haber tenido seroma pigmentoso, el tabaquismo, obviamente, y la infección por VPH. También se le da un factor de riesgo a lo que es el carcinoma de células escamosas. Entonces, en la clínica su presentación en sí va a ser mediante dos, se clasifica en dos. Según la presentación, in situ, o sea, en el lugar, van a ser caracterizadas por ser placas escamosas localizadas, obviamente porque está en el lugar. Usualmente aquí tenemos patrones, como sería, bueno, ejemplos, como sería la queratosis actínica, que es como ya un carcinoma celular, pero este es benigno aún. La enfermedad de Bowen, la eritroplasia de Rat y perdón, ya. La papulosis de Bowen. Ay, Boynoide. Entonces, también tenemos otro, según la presentación, que sería de tipo invasiva, que es la eh, más maligna, por así decirlo. Esto se va a deber por, o bueno, su presentación sería por placas ulceradas. Aquí tenemos, por ejemplo, los nódulos queratinizantes, el queratoacantomas, las atrofias infiltrativas, etcétera. Estos son carcinomas ya invasivos. Así lo podemos ver. Entonces, hablando de los in situs, aquí tenemos principalmente la queratosis actínica, entonces. Estas lesiones son máculas eritematoamarillentas o también se puede ver como parduzcas, van a ser usualmente en la superficie de tipo finas y se relaciona con escamas también. En zonas donde lo vamos a encontrar en zonas fotoexpuestas. Luego tenemos la enfermedad de Bowen.
que esas se caracterizan por ser una placa eritematosa o también a veces se puede ver de color piel, con bordes aquí sí bien definidos, pero que esta lesión no va a curar. Las zonas donde lo podemos encontrar más que nada son en tronco y miembros. Luego tenemos la eritroplasia de Kerrat, que esta se caracteriza por ser una placa roja, como tú ves, lisa, aterciopelada se le llama. Se asocia con lo que es el BPH, que es maligno, o sea, que estamos hablando, el BPH 16, 18, 31 y 35. Esto es muy importante, también lo vas a ver en onco, seguro en tus prácticas te lo van a preguntar. Creo que también en tu seminario viene cuáles son los tipos de BPH malignos. Son el 16, 18, 31 y 35. Eso sí, cuatro de memoria, literal. Esta eritroplasia va a ser más que nada asintomática y suele ser invasivo. Las zonas donde lo podemos encontrar más que nada es en los genitales del varón, en el pene, en el glande. Luego, formas especiales que vamos a encontrar lo que es eh, el carcinoma escamoso, ¿no? Tenemos aquí el carcinoma verrugoso. Esta va a estar asociada con el BPH también. Usualmente, raramente me hace metástasis. También otra forma especial tenemos lo que es la úlcera de Marjolin, que esto se produce en lo que son las pieles cicatrizales, tipo inflamatorias. Ahí es donde se va a ir ulcerando. Y la forma de subungual, esta forma se va a asimilar a lo que son las verrugas, que puede llegar hasta lo que es el hueso. Entonces, en criterios. Vamos a ver. Uy, se va a mover. Ya, en criterios. Vamos a ver que tenemos todos estos tipos de criterios para nosotros valorar lo que es la lesión, más que nada. Entonces, aquí vamos a tener primero que es por el tipo de tamaño, o sea, depende de si es más de 2 centímetros, tanto en la cara o el cuello, va a ser de alto riesgo, ¿no? O también si en el tronco y en las extremidades la lesión es de mayor a 1 centímetro, va a ser de alto riesgo. Usualmente se asocia también lo que es la profundidad. Eh, de alto riesgo sería mayor a 6 milímetros o que tenga un CLAR de 4 o de 5. Ya vamos a hablar también en CLAR en, en- más adelante. Ahí. La localización, usualmente de alto riesgo, para la localización sería en la zona H, o sea, estamos hablando de orejas, labios, periorbitaria, temporal, pre y retroauricular, ¿no? Los márgenes también muy importantes, usualmente las lesiones van a tener una mala definición en los márgenes, esas van a ser de alto riesgo, las lesiones ulcerativas también o que lleguen a lo que son los perineurales, o sea, cerca de los nervios, linfovasculares también. Mediante el subtipo histológico, vamos a ver aquí que va a ser diferente. Si es pobremente diferenciado, va a ser peor. Y si tiene una buena diferenciación, va a ser mejor el pronóstico. Y va a ser de poco riesgo, ¿no? Y por último tenemos las lesiones en cicatrices o también úlceras crónicas. Si vemos esto en una lesión, ya lo estaremos catalogando como un alto riesgo. Luego, tenemos el pronóstico. El pronóstico también se basa en ello, en el tamaño de la lesión y en dónde esté. Se catalogan estas tres, de bajo riesgo, alto riesgo y muy alto riesgo. Usualmente lo podemos encontrar de bajo riesgo un tumor menor a 2 centímetros que va a estar en el tronco y extremidades, ¿no? Zonas donde usualmente no le llega mucho lo que es la exposición solar. De alto riesgo va a ser los tumores que estén entre 2 a 4 centímetros. Aquí ya podemos ver que está en las zonas de troncos, extremidades, cabeza y hasta cuello. Y muy alto riesgo lo vamos a encontrar en los tumores que son mayores a 4 centímetros y que pueden ser localizados en cualquier sitio. ¿Por qué? Porque ya está en un tamaño suficiente para que sea de muy alto riesgo. Usualmente también se menciona que la cabeza y el cuello
Van a ser zonas de alto riesgo de recurrencia de esta lesión. Y las zonas de mayor metástasis usualmente van a ser lo que es la oreja, mucosas y genitales. Entonces, vamos a pasar aquí, el diagnóstico. El diagnóstico, principalmente clínico y evolutivo, o sea, vamos a nosotros tener que ver cómo evoluciona esta lesión para ver cuál es para ver si es, ¿no? Un carcinoma, ay, perdón, ya, un carcinoma. Luego tenemos lo que sería mediante la biopsia, o excisional o un punch. Las imágenes también son muy importantes. Aquí se puede ver mediante un TAC. También importante que puede ver un poco son lo que es la parte blanda o un ultrasonido también es muy importante. En histología, lo que vamos a encontrar en la biopsia va a ser lo que es la proliferación de los queratinocitos más que nada atípicos desde la epidermis. Eso es de forma in situ, las lesiones en el lugar porque no han llegado más allá de la epidermis o eh, invasivas que ya van a ser mediante la invasión justamente de estos nidos en la epidermis, ¿no? Y el tratamiento, si tú ves, también se va a relacionar con lo que es el pronóstico. Entonces, el tratamiento en las lesiones de bajo riesgo principalmente son las excisiones estándar de los que son los márgenes de 4 a 6 milímetros, porque nuestra lesión era de 2, menor a 2 centímetros, ¿no? Y siempre se tiene que dejar un espacio mayor de 2 de la lesión, o sea, si tu lesión es de 2, tienes que cortar 4, dejando ese margen entre ambas de 2 o por, más que nada, si hay alguna célula microscópica que no se puede ver al ojo humano, obviamente, que esté en los bordes, ¿no? Por eso se deja más que nada ese margen de 4 a 6 milímetros, aparte de la lesión. Otra forma será el curetaje de la lesión o más la electrodesecación y también la fototerapia superficial o con crioterapia. En lesiones de alto riesgo, vamos a hacer lo que es la cirugía de MOTS, la que vimos antes, o la decisión de los márgenes, pero aquí los márgenes van a ser más amplios, mayores a 4 milímetros, ¿no? Porque hasta aquí llegaba hasta los de alto riesgo en el pronóstico, llegaban de 2 a 4 centímetros. Y de muy alto riesgo, vamos a tener que, nosotros ya tenemos que proceder con lo que sería la quimioterapia con cisplatino o la inmunoterapia, ¿no? Con semiplimab o cuidados paliativos del dolor y la lesión, más que nada. ¿Hasta ahí alguna pregunta, Clau? ¿Todo claro? ¿Una reacción? Sorry por la voz, estoy un poquito enferma. Ya. Entonces, como todo claro, vamos a pasar por la semana 3, el último tema, que es el famoso melanoma. Este creo que lo han sacado, no me acuerdo si lo habían sacado de onco, pero igual también te lo preguntan en lo que es la práctica. Muy importante. Entonces, vamos aquí. Conociendo a lo que es el melanoma. A ver, aquí sí, vamos a usar el. Entonces, el melanoma. El melanoma es una neoplasia maligna de los melanocitos epidermoides. Usualmente se llama que tiene mayor grado de metástasis y también mayor grado de letalidad de esta enfermedad, este cáncer. ¿Y cómo se produce? Usualmente se dice que los melanocitos son los culpables, ¿no? O sea, en parte sí, pero no tanto. No es como lo conocemos a grosso modo, ¿no? En la lesión anormal, lo que más que nada va a estar proliferando es lo que serían los melanosomas en los melanocitos. Los melanocitos van a ser justamente estas células que dan pigmentación, ¿no? Estos melanocitos en todas las personas de tez blanca, tez eh, más oscura, suelen ser iguales, o sea, va a estar el mismo número de melanocitos en todas las personas. Lo que lo diferencia son los melanosomas. Son este grupo
de sustancias que liberan los melanocitos que producen lo que es la melanina, el que sí da pigmento a la piel. Entonces, los melanosomas van a hiperproducir lo que es la melanina, va a hacer esta proliferación. Por eso causa lo que es el melanoma, más que nada. Nosotros echándole la culpa a los melanocitos, pero los principales causantes son estos. Por eso se produce la neoplasia maligna de los melanocitos epidermoides, porque hay una proliferación de lo que son los melanosomas, produciendo más melanina de por sí. Entonces, ya conociendo eso, vamos a ver principalmente lo que es la exploración para nosotros reconocer de primera mano y diagnosticar también cuando estaríamos hablando de un tumor benigno de la piel o de un lunar, claro, un tumor benigno y lo que sería un melanoma, ¿no? Esto también se le conoce em, como, ay, tenía un nombre. Como los factores de riesgo, o sea, es para poder reconocer rápidamente a lo que son los lunares. También se llama como que signos de lunares malignos, algo así. Entonces, aquí tienes que recordar el A, B, C, D, E, hasta el E. El A de asimetría, o sea, tú en un lunar que tú lo veas raro y quieras saber si es benigno o maligno, partes a la mitad. Partes a la mitad y usualmente la circunferencia tiene que ser similar o casi igual, ¿no? Pero en el melanoma no ocurre esto. En el melanoma tú partes y suele ser asimétrico, como ves acá. Tiene una parte más plana, no tan circular, y otra que sí es un poco más circular, pero es más grande, ¿no? Asimétrica suele ser la lesión. B sería de bordes. En los bordes aquí tú ves la circunferencia, bordes lisos, que puedes dibujar perfectamente lo que es el lunar. Pero aquí en el melanoma vas a ver que tú haces un círculo y no vas a llegar a completar toda la lesión, sino es que va a tener una forma tipo mancha, una forma irregular. Luego, la C sería del color. Usualmente el color de una lesión benigna suele ser de un solo color, pero en el melanoma lo vamos a encontrar de dos colores o más. Entonces aquí tenemos un color, aquí ves otro que es medio marroncito, este que es un poco más pardo y hasta aquí, ¿no? De cuatro. Entonces aquí podemos ver hasta cuatro tipos diferentes de colores en una propia lesión. Entonces eso también nos lleva a nosotros a pensar que no estamos tal vez ante una lesión benigna, sino es una lesión maligna, un posible melanoma. Luego, el diámetro. El diámetro también es muy importante. Se dice que el diámetro debe caber en lo que es menor a 6 milímetros o también se le conoce de tu mismo lapicero o de tu mismo lápiz, más que nada. La punta del borrador tiene que ser de ese tamaño o menor a eso, para nosotros catalogar como una lesión benigna, pero no hay que preocuparnos. Pero si está este diámetro de este lápiz llega a pasar en otro paciente o una lesión así y más grande, ya también nos haría pensar que puede ser una lesión maligna, ¿no? Más que nada, si esa lesión va a ser cambiante, entonces estamos hablando de lo que sería la E de la evolución, ¿no? Si usualmente, si bien es cierto, ya pasa los 6 milímetros, pero te dice, he estado así desde el día que nací, no ha tenido ningún cambio, no ha tenido coloraciones diferentes, entonces son cambios mínimos. No ha sufrido algún cambio, sería una lesión potencialmente benigna. Pero si te dice, yo tenía una lesión menor, pequeña, hace 3 meses, y después de esos 3 meses ha crecido, entonces estamos hablando que sí está cambiando por el tiempo. Entonces eso también nos hace pensar que es una lesión maligna, un melanoma. Y ese sería el ABC de E de el melanoma para reconocer los signos de lunares malignos. Entonces también, esta es una forma de reconocer, pero también hay otro mediante la dermatoscopía, mediante el uso de un patrón azul y blanco para poder reconocer este tipo de lesiones, o también puede ser mediante la biopsia, más que nada. Se hace una decisión de los márgenes y se lleva a biopsia para ver si hay esta proliferación de lo que son los melanocitos epidermoides, más que nada. Ya, entonces, ¿y aquí qué vas a encontrar en la biopsia? Los melanocitos atípicos, la invasión a la dermis, porque ahí estamos hablando de un cáncer,
potencialmente maligno, de alta proliferación, mayor letalidad, mayor metástasis, entonces va a ser invasivo de por sí. Y aquí es donde se tiene que hacer una valoración para el pronóstico, que sería la escala de Breslov, que ya lo vamos a ver. También que vamos a encontrar una inflamación peritumoral, o sea, podemos verlos aquí como ulceraciones o también mitosis de la propia piel. Ahora vamos a ver lo que es la clasificación de Fitzpatrick. Esto también pregunta mucho en lo que es la práctica clínica. Aquí lo vamos a categorizar del 1 hasta el 6. 1 usualmente se llama la coloración de tipo de piel que es clara y blanca. Siempre se va a quemar. Por eso no tiene o no tiene esta barrera de la melanina, de los melanosomas, que le van a dar la ayuda, ¿no? Para que no se pueda quemar. A la diferencia del fototipo tipo 6 o el tipo 5, que casi nunca se queman, pero sí algunas veces se broncean. Entonces, el riesgo en el fototipo 1, el fototipo 2 y el fototipo 3, como tú ves aquí, es alto. Más que nada el tipo 1 va a ser muy alto el riesgo a que padezcan lo que es el cáncer de piel y el melanoma. El riesgo 2, el tipo 2 va a ser de riesgo alto, igual que el tipo 3. El tipo 5 y el tipo 6 usualmente son raros los casos que tenemos con melanoma, porque su propia piel es un factor protector para ellos. Mientras que en el Fitzpatrick de tipo 1, tipo 2 y tipo 3 no tienen esa protección. Entonces, vamos aquí. El factor de riesgo, entonces. Factor de riesgo principalmente ser de estos fototipos, tipo 1, tipo 2 hasta tipo 3, quemaduras, tener quemaduras solares frecuentes y prolongadas más que nada, frecuentes y prolongadas. Eso es lo que conlleva desarrollar lo que es el melanoma. ¿Por qué? Porque este UV va a estar intenso, ¿no? Va a estar eh, aquí, una noxa, una noxa constante que va a ir quemando y quemando y haciendo que el núcleo de nuestras células, de los melanocitos, se altere, ¿no? Otro. Puede haber también el factor de riesgo de que nuestro paciente haya tenido algún nevus maligno o que pueda malignizar, o también que sea un paciente mayor a 50, bueno, tenga mayor de 50 nevus, que estos ya pueden llevar a una displasia más que nada. Esos van a ser displásicos, nevus displásicos, que posiblemente van a llegar a lo que es un melanoma. Luego también tenemos en los antecedentes, o sea, más que nada genéticos, la mutación de BRAF. Esto también es pregunta en onco, cada vez que veas mutación de BRAF, relacionarlo con melanoma. También otro factor de riesgo puede ser la inmunosupresión en los pacientes, tanto con VIH o que hayan tenido algún tipo de trasplante previo. Hay unos síndromes genéticos que también se asocian con lo que es el desarrollo de melanoma, que sería el seroma pigmentario, como lo estamos viendo en el carcinoma espinoso, o tal vez también el nevus congénito. En las zonas también van a ser un poco diferentes y van a variar si es mujer, hombre o la edad. En los hombres usualmente el melanoma se va a desarrollar en lo que es el tronco, mientras que en las mujeres se van a desarrollar en lo que son las piernas. Mientras que en los ancianos se van a desarrollar en lo que son tanto la cara o el cuello. Usualmente aquí, ¿no? Bien, y se desarrollan. Vamos a continuar. El melanoma también se clasifica según su tipo histológico, más que nada, y la forma de presentación. Así se le conoce. Entonces tenemos el melanoma de extensión superficial, que es el más frecuente encontrar, el MES. También se le conoce así. Este tipo de lesión va a ser plano, o sea, o sea, al tocar se va a ser plano. El crecimiento va a ser radial y vertical. ¿A qué nos referimos en radio y vertical? Puede proliferar para abajo, en profundidad. A eso nos referimos con vertical. Usualmente la presentación o la forma en que se presenta va a ser de manera súbita, esporádica o por un nebus preexistente, como ya lo estamos viendo antes, en los factores de riesgo. También
este tipo de lesión va a llegar a lo que es la unión dermoepidérmica, más que nada intradermis, y luego ya va a ir proliferando hacia la dermis hasta llegar a ser más y más invasiva. Pero la primera lesión donde vamos a encontrar es en la unión dermoepidérmica. Ahí es donde la vamos a encontrar. La metástasis va a ser precoz, como lo hemos visto por la forma invasiva que tiene, y va a proliferar primero en lo que son los ganglios cercanos, ¿no? Si nos sale, por ejemplo, en la región de brazo, a donde va a migrar es a los ganglios axilares, ¿no? Y así va a ir proliferando. Luego tenemos el melanoma nodular. Esto, los pacientes va a ser el 15% de todos los pacientes que tengan el cáncer de melanoma. Y como es aquí, se diferencia, esta lesión va a ser más que nada una pápula, el crecimiento vertical pero superficial, no va a ser plano como el de extensión superficial. Usualmente es uniforme, a diferencia también de la extensión superficial, que aquí ves como una mancha, ¿no? Aquí no, aquí sí se ve una circunferencia, ¿no? Usualmente es uniforme y se le llama que también es amelanótico por esta coloración rojiza o oscura, ¿no? Parda también. Esta presentación va a ser característica de ser una masa de melanocitos que van a invadir ya desde el inicio de lo que es la dermis, mientras aquí invadía primero la unión dermoepidérmica e iba invadiendo capa por capa. Esta ya la encontramos en lo que es la dermis desde el inicio, por esto también se le conoce que el melanoma de tipo nodular suele ser más agresivo. Luego tenemos el melanoma del léntico maligno. Este. Usualmente se le ve como la lesión de una mácula grande, va a ser de lento crecimiento en áreas como tú ves fotoexpuestas, o sea, la cara, todas las zonas que hemos visto de zona H. Esta lesión del lente maligno va a ser más frecuente en lo que son los ancianos, a partir de los 60 años, como ves aquí en la foto también. Va a afectar aquí lo que es la capa basal del epidermis. Y luego va a ir invadiendo a lo que es la dermis y así. También es lo que lo diferencia de las otras. Este estaba en la unión, o sea, vamos a ver, por ejemplo, hacemos esto. Esta es la epidermis, esta es la unión de tanto la de epidermis y la dermis. Y usualmente aquí encontramos, en la dermis encontramos al patrón nodular. En la epidermis encontramos el MES, que es el melanoma expansivo superficial. Y en la, no, perdón, me equivoqué. En la unión es lo que encontramos el MES, el melanoma expansivo superficial. Y en la epidermis, en la capa basal, pero de la epidermis, por aquí, vamos a encontrar el léntigo maligno. Así estamos en estos tres tipos de patrones. Por eso también se le conoce que el nodular suele ser el más agresivo, porque ya desde un inicio está en la dermis. Los demás tienen que ir proliferando e invadiendo para llegar. Entonces, continuando. Tenemos a un subtipo de lo que es el léntigo maligno, sí, pero este es un léntigo acral, en la zona acral, ¿no? Más que nada afecta lo que son el pie, o sea, sería lo que es la planta, o también puede deberse en las zonas subunguiales. Esto también se puede dar o es un poco más frecuente en lo que son en las poblaciones tanto mestizas o asiáticas. Esto también va a ser una lesión que va a ser pigmentada altamente y va a tener zonas de involución, o sea, zonas que se van a ir secando, zonas necróticas. Usualmente su crecimiento va a ser radial superficial, como ves aquí, va a ser extenso por todo el por todo el área de la piel. Y tenemos otro, que también es un subtipo de lentiginoso acral, que sería el subungual, ¿no? Más que nada, más específico, es un subtipo. Aquí lo más importante es el signo de Hutchinson, que es patognomónico de este tipo de melanoma subungual. Este es el signo de Hutchinson, que es una lesión longitudinal que va a estar en el medio de lo que es la uña, que va a ser hiperpigmentada, ¿no? Esto es el signo de Hutchinson.
patognomónico de esta lesión? Eso también fue una pregunta de examen. La primera manifestación de esto va a ser la melanoniquia lineal. Esa es la melanoniquia lineal, el signo de Hutchinson. Usualmente es maligno hasta demostrar que no. Si ves esta lesión, usualmente se hace más estudios para ver que no sea este diagnóstico, ¿no? Este sería tu primer diagnóstico presuntivo. Entonces se tiene que demostrar que no es maligno para tú seguir con tus diagnósticos diferenciales, ¿no? Pero esta es la primera que tú tendrías que sospechar ante una lesión o este signo de Hutchinson. Luego tenemos el melanoma, pero en mucosas. Usualmente, bueno, no es tan frecuente, son sí altamente agresivos. Se caracterizan por ser lesiones hiperpigmentadas que van a ir ulcerando la mucosa. Suelen ser indoloras más que nada. No van a estar relacionados con lo que es la exposición solar, como puedes ver, ¿no? Porque está dentro de la mucosa y usualmente no hay exposición solar. Por eso son también poco frecuentes. Entonces, vamos a tener aquí la clasificación clínica del melanoma, según el estadiaje, principalmente. Según el estadiaje, vamos a ver aquí lo que es la clasificación de Breslow. Esta clasificación nos va a dar la medida de profundidad de lo que es el melanoma. Entonces, decimos que el estadio es cero cuando es nada más en la epidermis superficial, no pasa de lo que es un milímetro, perdón, es in situ. Luego tenemos el estadio tipo 1, que suele llegar hasta lo que es 1 milímetro de la epidermis. Y como ves aquí puede estar localizado o puede llegar hasta la unión epidérmica y junto con la dermis, ¿no? Hasta aquí, pero no llega totalmente a lo que es la dermis. El estadio 2, vamos a tener que va a ser una lesión que puede llegar hasta los 2 milímetros de profundidad. Del estadio 2 ya a partir de aquí llega a lo que es la dermis. En el estadio 3 vamos a encontrar que sí va a seguir llegando a la dermis, pero va a ser un poco más profunda, va a llegar hasta los 3 milímetros de profundidad, mientras que esta llega hasta los 2. El estadio 4 es un estadio donde ya afecta a la dermis y puede afectar un poco más, ¿no? Lo que sería la hipodermis. Puede llegar hasta ahí. Y usualmente tiene una profundidad de 4 milímetros. Y así es como se valora el Breslow, mediante la profundidad y a qué capa está afectando. Y también se le llama el estadio que puedes valorar una lesión. Te puede venir, es una lesión de Breslow en estadio 0A o 0B. Entonces tú dices 0A, o sea, sabes lo que es 0, pero el A, ¿de dónde sale, no? El A sale si hay ulceración. Te tienes que preguntar, ¿hay ulceración? Si no hay ulceración, es de tipo A. Está bien, entonces la herida es cerrada, no ulcera, solamente está proliferando para abajo, ¿no? En profundidad, en todos los tipos de estadios. Pero si hay ulceración, sería de tipo B. Entonces, puede ser un estadio 0 que no llegue hasta el 1 milímetro, pero que tenga una úlcera por acá. Entonces, es un estadio Breslow 0, tipo B. Y así con cada uno, hasta el 4. Entonces, para el estadiaje también se hace lo que es la biopsia en sacabocados, o sea, ir sacando toda la lesión, ¿no? Quedando este margen también, muy importante. Siguiendo el margen de 2 milímetros a partir de la lesión. Luego tenemos también otra clasificación mediante los niveles de Clark. Aquí te he puesto lo que es el estadiaje según Breslow, pero aquí está según el nivel de Clark. El nivel 1, como es aquí, es un nivel que afecta a la epidermis. Entonces puede llegar a ser el nivel de Clark hasta el estadio 1. Luego tenemos el nivel 2 y el nivel 3, que estos ya van a afectar lo que es el bueno, la dermis papilar.
que lo podemos ver en un estadio 2 de Breslow, ¿no? El nivel 4 ya nos habla de una invasión a lo que es la dermis reticular. Usualmente ya lo podemos ver en lo que es el estadio 3 de Breslow también. Y el nivel 5 que ya estaría afectando lo que es la hipodermis. Si ves Breslow, medida de profundidad, o sea, en milímetros, cuánto está invadiendo. Y en Clark nos dice qué zona está invadiendo más que nada. Si está invadiendo la epidermis, el 2 y el 3 están invadiendo la dermis, el 4 la dermis reticular y el 5 hipodermis. Es lo que la diferencia Clark de Breslow. De esas dos maneras podrías clasificar lo que sería un melanoma. Luego también tenemos la otra conocida clasificación de TNM, T, tumor, ahí te dan un poco onco, N, nódulos y M, metástasis. Así es la clasificación usualmente de casi la mayoría de tipos de tumor. Entonces, aquí tenemos la metástasis, ¿no? Los tumores. Primero se le llama los tumores satelitales a los tumores más cercanos, bueno, claro, cercanos de a partir de 2 centímetros que podemos encontrar. Estos tumores satelitales también se recomienda de sacar, o bueno, se pueden a veces sacar con la biopsia en sacabocados, ¿no? Porque llegas hasta esa parte. Otro tipo de tumores tenemos los microsatelitales, que son muy microscópicos, no los podemos ver a simple vista y también suelen permanecer cerca. Son un poco más cercanos de los satélites. Estos sí los podremos sacar o ver mucho mejor en lo que es la biopsia de sacabocado. Y por último tenemos las metástasis en tránsito, son las metástasis que ya van a estar en lo que es a nivel ganglionar, ya no van a estar en la lesión in situ, en el cáncer in situ, sino ya van a estar proliferando a lo que son los ganglios anexales, ¿no? Los ganglios más cercanos. Entonces, el tratamiento. El tratamiento para el melanoma es dependiendo también el tipo de estadios que vamos a tener. Entonces, vamos a ver aquí. Tratamiento, obviamente, siempre va a ser quirúrgico. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de un melanoma, un cáncer maligno, que sí debería de operarse. Entonces, depende del estadio, ¿no? Depende del estadio de Breslow, por ejemplo. Aquí lo puedes ver. Entonces, usualmente el estadio 0, que sería in situ, los tumores de márgenes recomendados, si nuestro lesión es de 2 centímetros aquí, se recomienda hacer una recolección hasta de 0,5 más a partir de la lesión. Y en el estadio 1 se recomienda hasta 1 más de la lesión, de tipo 1, no, perdón, de estadio 2 se recomienda hasta 1 o 2 de centímetros más de la lesión para sacar eh, la resección quirúrgica del tumor completo para que no queden estos microsatélites, tumores satélites ni microsatélites, como ves acá, ¿no? Que no se pueden ver, pero sí están ahí, alrededor de la lesión, que no se ven, pero sí están. Entonces se tiene que reseccionar todo eso, porque si tú dejas algún tipo de margen, esa célula, como cualquier célula, se va a ir replicando y va a volver a ser el carcinoma de por sí, ¿no? Entonces se tiene que sacar todo y lo más posible los márgenes recomendados. Entonces va a ir así. En el estadio 3 se recomienda hasta los dos márgenes, porque si ves que acá afecta en profundidad, también va a afectar en lo que es de manera radial, ¿no? Entonces, tal vez no lo vemos porque está por acá, pero sí va a estar afectando. Y en el estadio 4 sería mínimo también de 2 centímetros. Si se saca los 2 centímetros y tal vez se extirpa toda esa zona del tumor y se ve que aquí hay alguno, se ve en la superficie y se tiene que seguir reseccionando hasta que ya no, el cirujano ya no pueda ver que haya más eh, este tipo de lesión, ¿no? Estas células, el cáncer de por sí. La terapia adyuvante, que suele darse después de la resección quirúrgica, primero los inhibidores del BRAF, ¿no? Porque ya estamos hablando que en el melanoma la mutación frecuente que vamos a encontrar es el BRAF. Entonces, aquí se tiene que inhibir al BRAF. También, o inhibidores del MEK. También es un gen que lo vamos a poder encontrar en lo que es el melanoma. Inmunoterapia también muy importante, el famoso pembrolizumab, que es un anti-DB1, o el ipilimumab,
que es un CTA 4. Y usualmente después de todo esto se valora el seguimiento también según el tipo de lesión. Si es un tumor in situ o es un tumor tipo estadio 1, se recomienda que tenga una sesión de seguimiento de 6 a 12 meses por 5 años. Después de estos 5 años ya se puede programar anualmente una visita. Pero sí, esto rigurosamente. ¿Por qué? Porque tal vez como estos tumores microsatélites son tan pequeños y no se pueden ver, tal vez ha proliferado más de lo que nosotros hemos sacado. Entonces, esto ha vuelto a proliferar, pero en otra zona. Entonces, es muy importante. O tal vez el paciente no ha tenido eh, la fotoprotección cuidado. No, ya no se ha puesto bloqueador solar, ha seguido estando bajo exposición solar prolongada e intensa. Entonces, son factores que lo van a conllevar a una reincidiva en la propia enfermedad. Por eso se valora que sí tiene que tener un seguimiento de los pacientes con cáncer de melanoma. Luego en estadio tipo 2 o bueno, el tumor tipo 2 o tipo 4 o más que nada si ya ha proliferado algún ganglio, se recomienda que lleve un seguimiento de 3 a 6 meses por 2 años y de ahí de manera anual. Después de estos 2 años, de manera anual, eh, irse a chequear, ¿no? Una vez. Como ves aquí, el tiempo es más corto en estos 2 años por si hay alguna recidiva, porque ya está afectando lo que es el ganglio, entonces fácilmente pudo haberse dispersado. Luego también tenemos el seguimiento que es mediante la imagenología, o sea, ultrasonido ganglionar para ver que el ganglio esté bien, esté libre de tumores, o un ATAC, también muy frecuente que se hace, o el PET-TC, ¿no? Eso también es para tipos de cánceres. Y por último, tenemos que dar una recomendación de autoexploración del propio paciente si es que algún lugar de su cuerpo nos vuelva a salir algún tipo de lesión igual del melanoma. Y si sale mediante estas citas y este seguimiento, ir y decir que tienes ese tipo de lesión, ¿no? Es muy importante. O adelantar tus consultas si ves algún tipo de lesión similar. Otro, la fotoprotección mediante protector solar. Muy importante, más que nada, si vas a estar expuesto, no solamente el protector solar, sino también el cubrimiento, ¿no? Cubrirse más que nada la superficie de la cara, porque es una zona muy riesgosa, la zona H, y los brazos, y evitar, ¿no? Salir a horas pico, también es muy importante la hora pico de 12 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Son horas pico donde la radiación está mucho más fuerte que en otras horas. Esas son las medidas de fotoprotección, más que nada. Y obviamente quitar los factores de riesgo que pueda reincidir a que vuelva a tener el melanoma, ¿no? Por ejemplo, el tabaquismo, se debe dejar de fumar si ya ha fumado, el alcoholismo, factores de riesgo, ¿no? Exposición solar, si está trabajando eh, en expuesto, tal vez podría hablarse de otro tipo de trabajo, cosas así, ¿no? Entonces, esto sería lo principal en cuestión del melanoma. Y con eso estaríamos terminando, Clau. ¿Alguna pregunta, duda hasta ahí del melanoma? ¿Todo claro? Hola, vale, sí, todo claro. Ya, pi. Entonces vamos a ir con las preguntas, ¿ya? Vale, un favorcito. Ahorita estoy, lo que pasa es que estoy presentando mi cuarto el departamento a una señorita. ¿Me puedes Ujú. dar, en 15 minutos podemos ver lo de las preguntas? Porfa, Ya, por está bien, Clau, te favor, estoy esperando. disculpa. No te Gracias. preocupes. Ya Ya. vale, gracias.
Hola, Vale. ¿Estás? Sí, dime. Y ahora sí, ya terminé. Lo que pasa es que yo vivo en un departamento y una roomie ya se había ido y justo hoy día viene a esta hora la señorita, o bueno, iba a venir hoy día. Ujú. Iba a venir más temprano, pero ya, pero ya terminé de presentarle el cuarto. Ahora sí. Y ya, está bien. Entonces, comparto Gracias. pantalla para ver. No te preocupes. Yo también estoy malísima desde ayer con la voz. Estoy acá con Ay, mi agua. ay, sí, no te preocupes. Ya. A ver, entonces vamos a ver las preguntas. Esta vez sí encontré mi examen, pero en el otro examen que vi no había muchas preguntas bueno, había algunas, pero te las puse en tu, ¿cómo se llama? En tu forms. Entonces aquí se lo vamos a ver de un examen. Ya. ¿Me confirmas si lo ves, please? Ay, ¿qué pasó? Ay, sí. A ver, ahorita no lo veo. Ay, ahorita no lo ves. Espérame, creo que se dejó de compartir. Ya. Ya, ahora sí se ve. Ya, perfecto. Entonces, vamos con la primera pregunta. La melanomiquia longitudinal y el signo de Hutchinson nos orientan en el diagnóstico de, puede ser, melanoma nodular, léntigo maligno, melanoma de extensión superficial, melanoma amelanótico o melanoma maligno acral. ¿Cuál sería, Clau? Melanoma maligno acral. Ujú. Aunque si bien en la teoría no está así su nombre, es uno de, bueno, es el subungual, ¿no? Así lo hemos Ujú, visto en teoría. sí, en la Pero uno. sí, ajá. Pero también recuerda que es un subtipo de lo que sería el melanoma maligno acral. Acral en los pies, el subtipo en el subungual. Perfecto. Entonces, sigamos. La otra pregunta. La alteración del ADN de las células cutáneas generada por la exposición crónica a los rayos ultravioleta a lo largo de la vida, ¿a qué condición? A hiperpigmentación inflamatoria, léntigos solares, una mayor producción de melanocitos, mutaciones de genes supresores del tumor o una menor producción de melanocitos. Mutaciones en genes supresores de tumores, como el P53, por ejemplo. Ujú. Muy bien, exacto. Es el gen que lo vas a encontrar en casi todos los cánceres en oncología, el P53. Ya en vez de lo van a recordar. Ya, vamos a seguir entonces. Se considera factores predisponentes para lo que es el carcinoma vasocelular. ¿Cuál podría ser? Antecedentes familiares de cáncer cutáneos, inmunocompetentes, crioterapia, eh, dermatitis seborreica, fototipo 4 o 5. ¿Cuál sería el factor? Mm, antecedentes familiares de cáncer cutáneo. Ya, ¿por qué podría ser? Lo demás, no. Que por ejemplo, el fototipo sería Fitzpatrick 1, 2 y 3. Mm, mm, inmunosupresión, no inmunocompetencia. Ujú. Eh, la dermatitis seborreica es una condición benigna, pues, ¿no? Exacto. Y la crioterapia no aumenta, ¿no? El riesgo. No es Claro. un tratamiento que aumente el riesgo de carcinoma.
Ujú. Exacto, más bien es un tratamiento que se puede dar después de la extirpación de lo que sería el carcinoma. Sí, es un tratamiento, pero para carcinoma, entonces no es más que nada un riesgo predisponente, como tú mencionas, ¿no? Sí, Ujú. muy bien. Dermatitis seborreica, como tú dices, es benigno. Lo que sí, la lesión benigna que sería, ¿cuál era? ¿Te acuerdas? Inicia con Q. Mm, no, no me acuerdo. Está bien, no te preocupes. Eso también creo que Mariela te lo comentó. Es la queratitis actínica. Ah, la queratitis Ujú. aquí. Sí. Es la más predisponente a que puedas tú llegar a una lesión maligna, un cáncer maligno de carcinoma vasocelular. Sí, sí. Entonces, la siguiente pregunta. ¿Es el carcinoma vasocelular más frecuente? ¿Cuál es el subtipo de los patrones clínicos? ¿Es el infiltrante, aberrante, morfeiforme, fibroma de Pincus, el nódulo ulcerativo? ¿Cuál podría ser? Mm, no estoy muy segura, pero creo que el nodular ulcerativo. Ujú. Sí, usualmente Morfe. ese tipo de patrón es el más frecuente. Muy bien. Igual también un poquito por, ¿cómo se llama? Por el tipo de patrón, ¿no? Usualmente es más asimilable el nodular, ¿no? Es un 80% más frecuente. ¿Recuerdas? Es tipo una pápula perlada con telangiectasias, que es ajá, la lesión más predisponente. ¿Te acuerdas cómo era el fibroepitelioma de Pincus? ¿Cuál era el tipo de lesión? Más que nada era como una pápula, no tanto eh, esa forma de perlada que tiene la nodular, era una pápula eh, Rosa. ajá, rosada, en las áreas, tanto en la ingle, en los muslos, así lo puedes reconocer. En cambio, el nodular usualmente es ese tipo de pápula perlada, se pueden ver las ectasias y los bordes, ¿no? Brillantes. Entonces, estamos invictos hasta ahora. Está perfecto. La otra pregunta. Varón de 67 años que es agricultor con fototipo cutáneo tipo 3. Consulta a lesión por rostro. El tipo de enfermedad es un año. En el examen se le ve una pápula eritematosa costrosa con bordes perlados de centro deprimido en la mejilla derecha, con crecimiento lento, con prurito leve y sangrado esporádico. ¿Qué tipo de lesión sería el más probable? Justo estabas hablando de eso. Ujú. Sí, el vaso celular por los Perfecto. bordes perlados. Ajá. ¿Y ese qué tipo de patrón era? Una pista, una pista. Sí. El patrón nodular ulceroso, ¿no? Ujú. Ujú. Nodular. Ahí recuerdo como una voluntad. Entonces una perla. Ya, perfecto, entonces. Sigamos. Otra vez. Paciente varón de 58 años con secuela de quemadura en zona esternal que indica hace 6 meses que presenta una tumoración de rápido crecimiento con ¿cuál sería el probable diagnóstico? Puede ser un carcinoma vasocelular, carcinoma epidermoide, condiloma, lipoma. ¿Cuál pondrías? Eh, el epidermoide, porque está mm, sobre una cicatriz, ¿no? De quemadura en la piel. Exacto, exacto. Es por eso más que nada.
Usualmente ese tipo de lesión suele estar ante una quemadura y tiene un rápido crecimiento, muy rápido, más que el Mm, vasocelular. Vasocelular más que nada por la exposición, ¿no? Solar. Exacto. Bueno, continuando. Vamos a ver aquí. Tenemos un paciente varón de 55 años de oficio agricultor. Consulta por lesión melanocítica lineal en el dedo índice derecho desde hace 6 meses. Nota que hace un mes fragilidad unguial y mácula negruzca proximal a la cutícula. Su diagnóstico probable, ¿cuál sería? Melanodiquia sin signo de Hutchinson, melanodiquia longitudinal probable nuevo melanocito adquirido, nuevo melanocito congénito, onicomicosis, melanodiquia longitudinal probable melanoma. Eh, Ahí ese es el signo de Hutchinson, ¿no? Lo que está refiriendo de la fragilidad unguial y la mácula negruzca, o sea, la melanoniquia longitudinal. Entonces, Probable melanoma sería. espera, ¿cuál me dijiste? ¿La A o la o cuál? No, melanoniquia longitudinal probable melanoma. Allá, te escuché signo de Hutchinson. Pero sí, está bien. Está bien. Es melanolítica longitudinal que hace referencia a lo que sería el signo de Hutchinson. Ah, Probable melanoma. Aquí realmente confusor este sin. sí, sí, el- sí hay, o sea, sí hay signo de Hutchinson. claro, exacto. Sí, ahí sí. Perfecto, entonces. Onicomicosis, evidentemente, no. No sería una No. lesión menos lineal, menos. Ya. Continuando. ¿Cuál es el tratamiento de aciclovir si tenemos un paciente con herpes zóster? ¿Cuál sería? 200 miligramos, 5 veces al día por 7 días, 300, Era, 400, 200, 800. era 1000, ¿no? Pero me acordaba que era por 5 días o 7, de 200 por 5 veces al día. Pensé que era 5 días. ¿Cuál era 5 días? Mm, Es verdad. ya. Eh, Había uno Ajá. que decía 5 días, ¿no? El que estaba viendo en la clase. Ujú. Sí, Pero me acuerdo usualmente que era mil sí. doscientos por 5. Ujú. Usualmente sí, aquí está mal, suele ser 5, pero igual esta, o sea, marcarías la D. Sí, creo. O es de Ya recuerda, 300. No, recuerda que, 800. ajá, herpes 800, simple, ¿no? ajá, exacto, Sí. herpes simple, sí es 200, como tú dices, por 5, ¿no? Ujú. Perfecto. Ah, ya, eso era. Y Herpes herpes era zóster, 800. exacto, el de 3 por 800. Ujú. 800 aquí sí por 100. Ay, Dios mío, esta letra, lo estoy dando todos. Hasta que se arregle la tablet, ya ven. Pero sí, sería la de 800, 5 veces al día por 7 para herpes zóster. Mm, Aquí tenemos otra. Continuando, sería el síndrome podrómico de herpes zóster es principalmente, ¿cuál podría ser? Prurito, vesícula, ampolla, parestesias o dolor. Vesícula. Podrómico, eh, podrómico. Ah, dolor. Exacto. Cuando te mencionan podrómico, se refiere acompañado a la lesión principal o que lo encuentres. Son síntomas generales, más que nada, se refiere a eso. Entonces, sí, si bien es cierto, ahí es atinado, porque tu lesión principal en herpes zóster es una vesícula. Entonces, ahí si Lesión estás, elemental, debería decir, ¿no? exacto, lesión elemental. Pero si te está hablando de síntoma, Ay, es el verdad. dolor. A ver, estás Sí. bien, aquí es el momento, en el examen ya, espérese 20. Sí. Entonces, sí, tu síntoma sería el dolor. ¿Recuerdas?
que en Zoster el dolor aparece a 1, 2 días antes de recién presentar lo que sería la lesión, que serían las vesículas. Y estos dolores de tipo punzantes, son como cortos, punzantes. Muy característico para que tú sospeches ya de un herpes zóster en tu paciente, antes siquiera de que aparezcan tus vesículas. Porque ya con tus vesículas ya obviamente herpes zóster, ¿no? Va a ser la sintomatología, todo y estar ante un paciente que ha tenido contacto directo con un paciente sintomático, ya, sería un predisponente a tu diagnóstico. Perfecto, entonces estás muy bien, Claudia, me encanta. Esta creo que es tu última sesión de la rotación de dermatología. Va a ser tu última semana, ¿no? La próxima. Sí, justo esta semana ya, la que, desde mañana, la última. ¿No? Oh, ¿y qué tal con la rotación? Cuéntame. Sí, muy bien, Valerie. ¿Tú habías escogido el combo 7 o no? No eras tú. Sí, ya escogí el composite. Estás con la doctora, no me Bobbio. acuerdo el nombre. Ajá, Boggy. Lucía Bobbio. Sí, Ajá, la estoy doctora con Boggy. ella. Sí. Está con su presidente al costado, sí. Sí, ajá, sí, ahora está una médico residente, mujer. Ajá. Ujú, sí. Sí, estamos con ella. Justo mañana me toca exponer sobre melasma. Ay, qué chévere. Sí, a nosotros también nos puede exponer. Bueno, doctora, eso sí. Sí, sí, Eh, sí. sí, muy, muy tranquila la doctora. El dermato así es un poquito en práctica, tranquilo, donde va a ser un poquito más intense, va a ser en endocrinología. Espera, ¿sabes quién es tu doctor de endocrino? No, vi lo de, más bien lo de infecto, es lo que me habían dicho que para ese combo era un poquito pesado. Ahorita voy a ver de endocrino. Ya, si me dices que tu doctor, ya, si me dices que son mis doctores, te toca una rotación genial en endocrino y infectología. No le tengas miedo de infecto, realmente. Si es de Loaiza, vas a Ajá, aprender, porque vas a aprender, porque en serio te va a gustar. Lo que te podría decir es, si son mis mismos doctores, pásame sus nombres. Normal, yo te digo más o menos cuál es la metodología de su examen final, porque tanto en dermato yo no tuve examen final, era más participación, ¿no? Como tú seguro sabes ahorita. sí. Ajá, pero en infecto y en endocrino sí los doctores tienen una metodología un tanto especial que se llama el famoso examen final de rotación, en los que ambos se parecen un poco, pero tienen sus cositas ahí. En endocrinología era más te daba un paciente el mismo día y tú tienes que hacer su historia clínica completa, o sea, desde anamnesis obviamente hasta diagnóstico presuntivo, diagnóstico diferencial y tratamiento, o sea, hasta ahí lo tenías que hacer y luego de tu hora, porque ahí te lo daba literalmente, ahí decía, te daba un paciente, tú decías, ya tienes 1 hora y media, no, a nosotros nos dejó de 40 a 1 hora el doctor para, o sea, entrevistarlo y sacar todo. Y después íbamos con él y exponíamos el paciente, el caso clínico, desde inicio hasta fin. Y de ahí nos hacía como que preguntas ping-pong. ¿Por qué no te lo deja hacer sola? siguió rota, creo que su grupo es de 4, ¿no? Sí, El de ajá, infecto también, ajá, en endocrinología y infecto se dividen en dos, usualmente tu examen final, pero igual la nota es personal. Se debe a cómo tú redactas tu historia clínica, cómo la presentas, en cómo la infecto. justificas en endocrinología, cómo la Ah, justificas y cómo respondes a las preguntas, porque después te hace elegir el doctor. Si te toca con el doctor Miranda, uff, ya ganaste en endocrinología. Vas a entrar muy bien a complementarias después de la primera semana con el doctor. Te vas a aprender bien, la verdad. Si te toca con el doctor Miranda. sí, él es mi doctor. Estoy Ay, viendo ya. El yo doctor amé. Miranda y el doctor Angles de Infecto. Andrés, Eddie Alessandro Angles Yankee. te tocó con mis doctores, guau. Sí, ya. Ay, pues la rotación de Infecto es muy pesada. O sea, No, no, yo
o sea, en términos de gusto, la verdad, endocrinología fue mi favorita, pero la siguiente fue infecto. Infecto, ¿por qué no la puse primera? Porque yo vivo un poquito lejos. Ya Pero sabes. infectología también, el doctor te hace aprender bien, o sea, puede ser un poco pesada en cuestión de preguntas, porque sí, sus preguntas eh, son, no son tan difíciles, pero sí te manda a hacer, estudiar bastante. Es lo bueno también, pero Mm. sí te hace aprender mucho, desde lo básico hasta lo último. Y en tu examen, la verdad, vas a tener que estudiar poco, porque complementa muy bien toda la teoría del doctor. Ay, y tu examen final, el que te estaba comentando antes es de endocrino, que te hace preguntas después, del tema que tú elijas. O sea, puedes decir, o sea, elegir un órgano, pero así nos dijo el doctor de endocrino, el doctor Miranda, elige un órgano. Mis amigas escogieron páncreas, entonces sus preguntas se relacionaban a diabetes. Otras escogieron, ¿qué escogieron? Ay, no me acuerdo qué escogieron. Creo que escogieron, después de diabetes, ¿cuál era el otro tema? Ah, escogieron tiroides. La mayoría escoge tiroides. Y el tema que le tenían pavor era hipófisis, porque son dos temas, pues, ¿no? De la propia hipófisis y los tumores. Y yo como loca me metí a hipófisis, porque a mí me encantaba. Porque lo que es aprender bien hipófisis, ¿no? Eso sí, vas a terminar ganando con ambos doctores. Te van a hacer amar la rotación. Por el doctor Miranda, yo quiero ser endocrinóloga, puedes creer. Paso. Qué Sí, lindo. Entonces ha sido muy, muy chévere la rotación. realmente lo vas a amar. Ah. Después de eso, vas a venir y vas a decir, vale, tenía razón. Desde el primer día lo amo. Ay, no, qué emoción. No, sí, Ay, es muy justo, chévere. conocí a alguien más también que llevó el combo 7 y me dijo que la rotación de infecto es de 9 a 1 de la tarde, me parece. Tú ¿O no? eliges, el doctor ahí te hace elegir a todo tu grupo. Puedes tener la opción de que es que él no atiende, no va martes, entonces solo vas a ir 2 días a la semana, o Ay, lunes qué y bien. miércoles. Entonces, ya. Sí, es lo bueno, jaja. Entre comillas, bueno. Sí. Y pues te da tiempo también. O, pero tienes que recuperar, pues, ambas. Puede ser, o el lunes recuperas las horas del martes, o el Ajá. miércoles recuperas las horas del martes, o lo hacen el martes, pero de manera virtual. Lo que yo hice con mis compañeras, porque tampoco nos podíamos quedar a la una, porque teníamos... Tú también tienes clases, pues, ¿no? A las 3 usualmente. Y alguna De tenían, medicina. ajá, de teoría. Ahora lo han pasado a las 6 los lunes. Ay, qué bueno, nos tienes un poquito más de tiempo. Y yo salía y Sí. corría a mi casa. Y ya pues era eso. Entonces, como no nos podíamos quedar, pero tampoco queríamos llevarlo virtual para tener el martes realmente libre para estudiar, em, le dijimos al doctor si podíamos, le hicimos una propuesta nueva, una tercera propuesta, que era llevar la mitad de las, porque creo que son 4 horas, ¿no? 2 horas, o bueno, creo que eran 3 horas, ¿no? 1 hora y media más el lunes y 1 hora y media más el miércoles. O sea, nos quedamos para entrar a las 8 y usualmente tenías que irte a las 10, ¿no? Algo así era. Ajá, algo así era, la rotación. Nos De quedamos 8 hasta a... las 11 o las 12 Ah. máximo, ajá, ya no hasta la 1. Porque ya lo habíamos dividido entre el lunes, para recuperar el lunes y el miércoles. Y así no tienes clases virtuales. El doctor se mató de risa porque dijo, eso nunca me habían propuesto. Eso es una propuesta, doctor. O sea, pero, o sea, ¿conviene más eso? De 8 a 11 8, o sea, ya no tienen virtual. Ajá, no tenemos virtual, no nos gustaba lo virtual. Es bueno también el doctor, pero sentíamos que podía ser, o sea, más, Provecho. no queríamos, ajá, más provechoso de manera presencial. De parte, en nuestro martes. Es que, bueno, creo que tus teorías, como me dices, lo han pasado a las 6 y está bien, pero nosotros lo teníamos todo juntito, todo juntito. Salíamos a las 3, luego de 3 a 4:30, medicina 3, luego de ahí tesis, y de ahí en la noche teníamos otro. Y era como que, espérense. Y el martes Ay, era el día más copado en sí.
Ah, ya, ok, ok. ¿Qué le seguirán mis compañeros? Sí, Somos pues. 3, te cuento, de mi rotación. No, ya no somos 4. Oh, Eso justo, sí, sí. En lo de ustedes sí fue 4, ¿no? sí, entonces tal vez le va a dar a uno, cada uno un paciente, Mm. para que no haya desigualdad. O uno F, pues. Se cargará todo. Aunque no lo veo malo, ¿ah? O sea, también es factible. Pero con un amigo siempre puedes como que opinar, ¿no? Un poquito más. Sí, pues, sí, sí. Ay, bueno, vale, gracias. Ahí tengo algunas preguntitas, pues. Unas dudas de Ya, repente, doctor. Ujú. normal, Por mándame de todos. Que creo que sí, son todos mis doctores. Si te ha tocado con Boyo, con Miranda y el doctor Eddie, ay, vas a pasar una buena rotación, eso sí te digo. Son creo que los mejores, bueno, al menos el infecto y endocrino Ujú. que me ha tocado y que, bueno, me han dicho también. Chévere. Me Sí. alegro. Ya, Entonces, ahí pues. quedamos, Clau. Espero te hayan gustado las asesorías, disculpa por algunos problemas técnicos. Y Pues, ya, esa sería tu última clase, por así decirlo. ¿Me avisas más que nada cuando tienes tu examen para programar el repaso antes? Junto con Mariela la vamos a hacer. ya, el examen es el 11 de septiembre, ¿vale? Ah, ya, ya. 11 de septiembre. Uy, Sí. eso sería. Yo también tengo examen el jueves, ¿no? ¿Tienes examen el jueves? El jueves. ¿Este jueves? Sí, de traumato. Mil Ah, por ciento. Sí, está potente el ciclo. ay, con todo éxitos, la rompes. Definitivamente. Literalmente, el drama la rambo. A Wow. ver, claro. Cualquier duda, cualquier pregunta, aquí estoy, académica, de puesto, de profesores. Para tu próximo ciclo también, si quieres, no, aquí estamos. Muchas gracias por todo, vale. Ya fue claro. Bye. Ya. Bye, cuídate. Chao.